La ciencia de la fertilidad. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece al programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro, y nos complace nuevamente estar con ustedes. El día de hoy tenemos a un súper invitado, primero que nada un amigo, pero también un gran médico en todo el tema de reproducción. Es el doctor Jorge Purata, bienvenido. Actualmente es el director científico de la Clínica de Reproducción del Hospital ABC. Y primero que nada agradecerte, Jorge, por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias, pues, por supuesto a la MMR por la invitación y a ustedes por la invitación particular y por el esfuerzo que hacen por estar aquí en el programa, así que muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les platicamos un poquito el tema que elegimos con el doctor Jorge, que bueno, nosotros le decimos Purata de cariño, entonces a lo mejor si de repente sale la palabra, ya saben por qué. O Puri, me pueden decir Puri. Es un tema especial porque él estuvo muchos años trabajando en Barcelona, en donde tienen pues un poco de más, pues sí, la verdad, para ser sinceros, van como avanzados en algunos detalles de estimulación que nosotros en México, ¿no? Entonces, uno de los temas que creo que allá ya lleva muchos más años sonando y apenas llegó a México es como la progesterona, ¿no? O sea, el amigo o el enemigo de la reproducción asistida, ¿no? O sea, Su majestad la progesterona. Es correcto, tal cual. Entonces, por eso es que nosotros elegimos el día de hoy este tema contigo, porque sabemos que eres un maestro de esto, eres un experto y que trabajaste muchos años en Dexeus y que puedes pues darnos un poquito de más como luz sobre si es nuestra amiga o nuestra enemiga, ¿no? Sí, no, como dice Moni, gran parte cuando hacemos los tratamientos, pues primero los podcasts previos se han enfocado a la parte de la estimulación, la reserva ovárica, pero ahora viene todo el tema cuando falla un tratamiento, ¿no? Que es la preparación endometrial, el uso de progesterona, o sea, si es en fresco o congelado. Entonces, o antes de que falle, ¿no? Antes de que falle. Jorge, entonces la pregunta que te decimos, ¿qué tan importante es la progesterona actualmente en los tratamientos? Pues sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que la progesterona es esencial y lo que a veces se nos olvida es verla desde el minuto 1 de un tratamiento, porque ha tomado mucha más relevancia, mucha más importancia cuando empezamos a segmentar los ciclos y que necesitábamos sustituir el ciclo para transferir un embrión que venía congelado, y ahí es donde empezamos a dar cuenta, pero si nunca hubiéramos segmentado los ciclos, no nos hubiéramos dado cuenta también la importancia que tiene desde la estimulación y de las transferencias en fresco. Entonces, definitivamente es una hormona que le tenemos que poner atención. Definitivamente es una hormona que es crítica para el éxito reproductivo de las pacientes y que viene influida desde los niveles de estrógenos, porque hay que acordarnos que, sé que es un programa científico, pero no hay que meternos mucho en el tema de la esteroidogénesis, pero están completamente relacionadas. Entonces, la cantidad de estrógenos va a influir en la cantidad de progesterona y esto viene desde la estimulación. Entonces, definitivamente es algo súper importante, es algo súper esencial de voltear a ver, pero no nada más en los transfer de congelados, también en ciclos en frescos, también en estimulación de baja complejidad, también en las pacientes que están buscando embarazo de manera natural. Claro, sí. Completamente, ¿no? O sea, ya incluso ya hay artículos de que hablan de si tienes una prueba positiva, pero tu proges no está llegando al nivel que debería estar en los primeros días o sea, en los primeros 21 días ya de embarazo, o sea, hay que suplementarla porque va a implicar una pérdida, ¿no? Y sobre todo, dependiendo cómo fue la descarga ovulatoria de ese óvulo que salió, porque si es en un ciclo natural, pues teóricamente va a haber suficiente progesterona. Y insisto, teóricamente. Teóricamente, sí. Pero si vienes descargada ya sea con HCG o con análogo, pues todavía peor, porque el pico y la meseta de estas hormonas es completamente diferente al del ciclo natural. Sí, y entonces ese estímulo de HCG sobre los folículos y sobre las células de la granulosa no va a durar tanto, y la caída de progesterona es mucho más rápida. Entonces definitivamente hay que ponerle atención. Sí. Y no solo, bueno, o sea, no solamente el día del disparo, creo que ya la gran mayoría, yo esperaría, ya estén haciendo su progesterona el día de disparo, ¿no? Pero también el día de la transferencia, ¿no? Que también tiene ahí su relevancia. Pero hablando como del día del disparo, yo tengo que confesar que mi tesis hablaba de fresco versus congelado, porque en esa época todavía estábamos como en la disyuntiva de si era mejor o no. Sí, claro, completamente, ¿no? Entonces, una de las partes que yo les decía es,
porque en esa época era muy joven y creía que el congelado iba a resolver todo, ¿no? Que yo tenía esta idea de que Frisol venía a resolver todos nuestros problemas y les decía es que el exceso de estrógenos sí modifica tu progesterona y entonces va a modificar tu endometrio. O sea, por más que tú quieras tener un endometrio perfecto, en una transferencia en fresco vas a estar vas a tener unos niveles elevados de hormonas que no van a permitir que tengas... Sí, fuera de lo fisiológico Claro. y que no necesariamente es bueno. Claro, completamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tú los 3 pasos que nos dirías? Así como de los 3 lugares en donde la medirías, o sea, en el tiempo. Pues mira, yo empezaría inclusive dándole importancia al hecho de medirla, porque hay que acordarnos que para medir una hormona en términos generales hay 3 maneras de poner una referencia, porque si vamos a hablar de puntos de corte o de niveles, necesitamos entender de dónde vienen esos niveles, ¿no? Y, por ejemplo, específicamente de progesterona, pues hay 3 maneras de determinar los puntos de corte, ¿no? Uno es lo que dicen los ensayos bioquímicos que manda donde tú lo procesas, ¿no? Por ejemplo, Roche. Punto número 2, el punto de corte está determinado por lo que dice la literatura, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que a partir de cierta cantidad ya no se debe hacer. Pero en realidad, la mejor manera de determinar cuál es el nivel de una hormona es basado en tu propia población. Es decir, hay que hacer una curva de normalidad basado en tu población, porque, por ejemplo, o sea, a mí me pasa con los pacientes, oiga, doctor, es que la testosterona me salió alta. Sí, pero es que los estudios donde se basaron los niveles de testosterona están hechos en una población europea, donde los niveles son completamente diferentes y por supuesto que van a salir diferentes a los valores de referencia. Entonces, no hay que hacerle mucho caso a los valores de referencia, sino idealmente a los valores de población y si no, por lo menos tratar de ver lo que ha pasado en nuestra propia experiencia. Claro. Esa sería la mejor manera. Ahora, el primer punto para medirla, yo, por ejemplo, en este mundo moderno en el que le responsabilizamos mucho al laboratorio de reproducción asistida por la calidad embrionaria, se nos olvida que nos guste o no, pero la manera que estimulamos a las pacientes influye muchísimo en la calidad de los óvulos y en la calidad de los embriones. Y se nos hace muy fácil echarle y responsabilizar al laboratorio. No se nos tiene que olvidar que si no vamos midiendo la progesterona durante la estimulación, no necesariamente podemos cachar todo lo que puede impactar a los óvulos y a los embriones en el O sea, laboratorio. tú la mides Todo el ciclo. Todo el ciclo. Que ahí Ok. es importante mencionar que ya sabemos que dependiendo del medicamento que utilizas, son las vías de señalización 4 o 5 delta, que es lo que hace que la progesterona se pueda elevar antes de tiempo, ¿no? Correcto. O sea, la realidad. Entonces, ¿Ustedes no miden la progesterona en la estimulación? En la estimulación, no, hasta el día de la transfer. Perdón, hasta el día de del disparo. Ujú. O sea, en mi experiencia, o sea, lo que yo hago es que sí tomo decisiones en cuándo es el día de la descarga. Si se me, o sea, también, o sea, otra cosa bien importante es que los niveles de progesterona en la segunda mitad de la estimulación se van a ver influidos por la cantidad de folículos que está desarrollando. Claro, Entonces, completamente. si tienes 20 folículos, pues la progesterona va a estar en 3 y no significa que esté ovulando, simplemente que es parte de la respuesta. Lo que nosotros medimos es LH, eso sí medimos, Sí. o sea, estradiol y LH y como que también tenemos ya nuestros parámetros y nos vamos basando en eso, ¿no? O sea, entonces, retomando lo que dice Moni, entonces para retomar el tema es, hay 2 formas, la progesterona, la importancia es en tratamientos en fresco, en estimulación y en congelados. Correcto. Entonces, durante la estimulación podemos decir que depende del medicamento, como dices, porque eso afecta la calidad, el estradiol y la progesterona. Y algo importante era que normalmente lo que se discute ahorita es que la progesterona se puede medir, es una referencia para saber si vamos a transferir a la paciente en fresco o en congelado, ¿no? Que ese es el día del disparo. Correcto. ¿Tú tienes tu nivel? Lo que pasa es que aquí viene la parte Lo que decía, en mi práctica diaria la realidad es que Congelas. casi todo lo congelo. Sí, es la Entonces realidad. ya ni le pongo atención al nivel de progesterona más que para tomar la decisión si ya le doy el disparo. Ok. Pero yo te diría que idealmente hay que voltear a ver la cantidad de folículos, pero a partir de 2.5. Y como dices, también es con qué... La máquina con que la máquina hace. viene, Sí, ¿no? Porque sí, eso sí. ha modificado. Sí. Sí. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos nuestra propia máquina dentro de la clínica, entonces Sí. pues tenemos nuestros valores completamente estandarizados y eso te hace confiar muy fácilmente en tus niveles. Entonces, Sí, por ejemplo, nosotros en nuestra población tenemos que si no es con el Lexis, o sea, que si no es la máquina que es más novedosa, Sí. Es 4.5, ¿no? Sí, puede o ser sea, hasta más llegamos hasta alto. 4.5 y nos va bien en fresco. y o ya sea. cuando lo analizas con el Sí, con el electroquimio, Lexis, sí, ya con- baja mucho. Tienes que bajarla. Oye, entonces vamos a pasar al otro tema, que es el cuando congelamos, ¿no? Entonces, cuando congelamos,
siempre la paciente, pues cada uno de nosotros tienen diferentes protocolos para realizar una preparación endometrial. Exacto. Entonces, vamos a retomar antes lo de la progesterona. ¿Qué opinas de las preparaciones endometriales actuales que existen para transferencia de congelados? ¿Cuál? Pues O sea, natural, no natural, modificado. Yo casi todo lo transfiero en natural. Ok. Yo casi no. ¿Natural o natural modificado? Depende de qué le llamen natural modificado, ¿con descarga o con progesterona? O sea, con disparo o sin disparo, o sea, como 16, 17 milímetros. No, ¿disparas? sí disparo. O sea, es modificado. Sí. O sea, pero la dejas Ajá. natural, que ya tenga su folículo. Y Es ya que también cuando- modificado podría decir dispara sin disparo, pero con progesterona. Ah, bueno, Exacto. sí, O sea, tienes razón. Ajá, sí, sí. Natural sería Sí, de Sin nada. nada. sin nada. Sin nada, ajá. Entonces, No, eso no lo. o sea, yo la verdad, o sea, por ejemplo, ahora ya hay muchos estudios que nos enseñan que aunque los niveles de progesterona en la fase lútea, es decir, en un ciclo congelado, sean suficientes en un ciclo natural por completo, sí vale la pena dar un poquito de reemplazo. Ok. Entonces, sí me gusta dar un poquito, un óvulo, 2 óvulos al día, aún así que haya sido un ciclo natural, con o sin descarga ovulatoria. O sea, 200 o 400. Sí, Ok. va. sí les doy. Sí. Sí. Oye, y entonces, a ver, bueno, hacemos la preparación endometrial cada... Siempre he pensado que el miedo también influye un poquito en nosotros. No, hombre, bueno, es Sí. que te vas a dormir más tranquilo, Sí, tanto tú como la claro, paciente. Totalmente, sí, o sea, yo también lo daría. Sí. Sí, Oye, entonces hacemos la preparación. Y una vez que está lista, pues abrimos la ventana con progesterona. Correcto. Aquí entra un tema, los ¿Cuántos tipos días? de... Bueno, Ah. primero, a ver, ¿cuántos días Sí, o de sea, preparación endometrial? 5, 6. O sea, como No, yo 11. Preparación, perdón. para mí, o sea, nuestro protocolo es que el día que tienes la LH positiva Ok. es el día -1. O sea, Ok, puedes sí. -1, Sí. 0, 1 y te vas Ajá. hasta 5. Sí. O sea, que si un jueves tienes la LH positiva, el siguiente jueves es cuando te toca la transferencia. Ok. Bien, Ok. bien, Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros basamos en ciclo natural. En ciclo sustituido, pues es literal 5 días completos de progesterona. Entonces, Ok. si empezamos hoy, sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes completo, entonces transfieres martes. Sí. O sea, 5,5. 5.5 lo que dice en la Exacto. Sí, literatura. correcto, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, todos los tipos de progesteronas, que Sí. ahí influye mucho porque las pacientes cuando tienen falla en algún tratamiento, pues empiezan a comparar que si me dieron vaginal, que si me dieron intramuscular, oral, subcutáneo, o sea, actualmente tú... Pues mira, yo definitivamente considero que la progesterona intramuscular está completamente anticuada. Ok. Ya no se debería de usar. ¿Qué te ríes? No. ¿Qué? No, nos volteas a ver incriminatoriamente, esto es medio risa. O sea, yo creo que era una super opción cuando no había otra opción, pero seguir utilizando inyección intramuscular de aceite en el que causa tantos efectos secundarios locales de irritación es Sí, una ya no grosería es. por parte de nosotros como doctores Sí, correcto. y no debería de ser. Hablando como de la vía de administración, influye las concentraciones, porque estás de acuerdo que la progesterona influye mucho en la vida media, que también esos estudios, o sea, ¿habrá mayor tasa de éxito con algún tipo de progesterona? También para que las pacientes, si nos ven, sepan que a lo mejor por ahí no fue que falló el tratamiento, cosas así. Yo creo que depende mucho, yo les diría que mucho depende, que acordarnos siempre, como decimos, ¿no? Back to basics. Hay que acordarnos de la farmacocinética del medicamento que estemos usando. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, por ejemplo, usar progesterona vaginal, pues tiene la ventaja que la acción es directa, que evitas el segundo paso hepático, que no pasa por el estómago, etcétera, etcétera. Pero, pues, también es incómoda para la paciente, ¿no? O sea, Sí. ponerte un óvulo 3 veces al día tiene sus incomodidades. No, y que incluso hay 1500 formas o formulaciones, no solamente el óvulo, que está el gel, que si La tableta. la tableta que es disolvible, o sea, efervescente, ¿no? La tableta efervescente. y todas, la búsqueda lo que intentan es tener menor residuo, ¿no? Sí. O sea, pero sí es una irritación impresionante. O sea, Sí. las pacientes cuando salen con las pruebas positivas. Lo y primero llegan que al te preguntan es, consultorio- ¿Cuánto tiempo? ¿cuándo la puedo dejar? Claro, y no sé si alguna vez les ha pasado que tengan que poner un espejo para limpiar el residuo porque es tanta la irritación que, o sea, que la vagina está rojo vivo, ¿no? Sí. O sea, dices, Sí. hay que cambiar la formulación. A mí me gusta mucho usar la subcutánea. Creo que es una excelente opción. Que es nueva en México. Es Bueno, nueva o en sea, México, tiene apenas un añito, pero la verdad es que funciona espectacular. Ya parece comercial de Sí. que le estamos beneficiando, No, ¿no? no. Pero la realidad es que es un acierto de laboratorio que la vende porque es un excelente producto, es una excelente opción. Para mí es la opción número 1, yo es la que trato de usar siempre. Ok. Insisto, uso poco, pero sí. Sí. O sea, porque en las transferencias en fresco, pues No.
No. Pero hablando de congelados, o sea, sí. Oye, y Bueno, pero es que también él transfiere mucho en natural, ¿no? Entonces, Sí, no necesita necesitas tantas- las dosis. O sea, y aquel que transfiere con un ciclo preparado, pues sí necesita las dosis A ver, mucho normales. más Y altas. justo de ese tema de el rescatar si los niveles están bajos. Sí, definitivamente. Nuestro protocolo incluye medir progesterona el día previo al transfer. Ok, día previo. Sí, Ok. 100%, siempre. Invariablemente Ok, hay que sí. medirlo. Nuestra curva de Valores. normalidad para nosotros es por arriba de 10. Ok. Entonces, nuestra práctica es, si la progesterona está por arriba de 10, seguimos igual. misma dosis. Entre 5 y 10 rescatamos y Menos de 5 y medio cancelas. 5 cancelamos. Ok. Y la volvemos a medir a los 2 días del transfer. O sea, siempre medimos progesterona el día previo y a los 2 días. Ah, ok. Siempre, en todos los pacientes. ¿Y qué porcentaje de pacientes que mides a los 2 días vuelve a bajar? Como un 20%. Ah, sí, es importante. Sí. Sí, Oye, una de cada y 5 déjate pacientes que necesita se- más. Y luego ya mantienes la dosis, tu prueba de embarazos positivo o negativo, y ahí miden, porque hay ¿El embarazo? estudios. El día de la beta volvemos a medir progesterona. Ok. Sí. Ok. ¿Y Sí. tienen algún corte ustedes o Pues, lo que? Es que depende, depende un poquito. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, regresando un poquito al día de la prueba en +9, o sea, a los 2 días del transfer, Ok. lo que sí vemos es que hay cuando vemos un bump en la progesterona A ver, del día previo versus a los 2 días, cuando vemos un aumento del 40% de la progesterona, la probabilidad de embarazo, o sea, pudiera funcionar como predictor de embarazo. O sea, nosotros vemos que cuando la progesterona sube lo suficiente, porque ya está implantado. porque la HCG del embarazo ya está haciendo su efecto sobre la progesterona. Ah, eso Esa es la interesante. plausibilidad Qué bueno, biológica. sí. Sí, Entonces sí, eso lo sí. medimos, entonces ya nos damos una idea. Si de plano está igual o se cayó, pues aunque lo reemplazamos, pues ya te da una idea de que pues a lo mejor no va a haber una Podría prueba de ser. embarazo positiva, aunque sí las hay, o sea, no es Sí, categórica. o sea, no se vayan a quedarse una prueba Sí, exacto. de Sí, sí. progesterona a los 2 No, días ajá, y que sí, vean sí. si, no, si no, se es- aumenta. es indicativo, Y es- llores el resto de los casos. Y la beta-espera sea más terrible, ¿no? No, y Sí. se nos van a ir los ectópicos. No, sí, no, es indicativo nada más para pensar y darnos una pequeña ilusión, pero luego la medimos el día de la beta y es simplemente para seguirla manteniendo por encima de 10. Oye, ¿tú crees que en algún momento exista la fórmula perfecta en la preparación endometrial, en la progesterona, o todo el tiempo estaremos discutiendo? O sea, así como en los protocolos. es que- o ¿tú qué harías diferente? O sea, ¿qué te gustaría que existiera hablando de como la O preparación? sea, yo creo que lo que estaría increíble es poder personalizar la progesterona a los pacientes, ¿no? Ahora que está todo esto de moda, todo lo relacionado con el genoma y relacionado con la expresión génica, pues, estaría muy fácil. Bueno, primero lo que me encantaría cambiar es que pudiéramos medir la progesterona por saliva. O sea, Ok. eso sería una solución increíble. Eso tiene desde hace muchos años. Yo lo O sé. sea, muchos Y no- años no se y logra. No se logra. No se logra, Sí, pero eso sería mi por la primer... fluctuación. Ok. Y porque no está, las concentraciones Sí. no se relacionan tan bien, no sé por qué no les ha pegado, pero sí, Ok. eso sería el Mucho número uno menos. que sería en mi cartita Santa A Claus. Santa ¿Sí? Claus. Ok, déjame ¿A apuntar. ustedes no? No. ¿Cuál sería tu cartita Santa Claus? Tengo otros pendientes. No, de vida, pero- progesterona. Ah, de progesterona. Sí. Híjole, yo creo que mi cartita Santa Claus sí sería una progesterona que fuera más amigable. O sea, no, la medición sí La te entiendo, sí. subcutánea. Pero sigue siendo inyectable. O Sí. sea, sigues teniendo a una persona que se está, o sea, inyectando todos los días, ¿no? O sea, Sí. Yo, por ejemplo, la inestabilidad de la progesterona. A mí siento que las fluctuaciones que puede... Porque te pregunto, las pacientes dicen, ¿hay resistencia a la progesterona? ¿O de qué depende que una paciente... Esa es la clave, o sea, lo que se nos olvida es que hay unos estudios padrísimos de los 80s que publicó, hay un doctor en Nueva York que se llama Nathan Case, que desde los 80s nos enseñó cómo en las mismas, o sea, otra hormona que medimos continuamente, ¿no? No sé si ustedes miden HCG al día después del disparo. No. ¿No la miden? Nosotros sí, pero ¿cómo puede ser que la misma cantidad de 250 microgramos de HCG que les inyectas a todos los pacientes al día la siguiente? misma concentración. No, Exactamente. concentración. O sea, ¿cómo Ok. puedes, o sea, tiene que haber una explicación, no puede ser nada más simplemente, o sea, no todo mundo metabolizamos las hormonas de manera igual, Correcto. entonces sí es importante entender que no todas las pacientes van a metabolizar la progesterona de manera similar y por lo tanto le tenemos que estar continuamente midiéndola. sí, tiene sentido, ¿no? Por Y eso, está relacionado con por eso me la encantaría que grasa. hubiera una manera mejor de medirla, Claro. Sí, 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 para sí. que porque yo ahí la mediría todos los días. Sí, tiene sentido.
O sea, y podrías hacer como una secuencia de cuáles son... Sí. Y hasta para medicamento, ¿no? O sea, hasta Sí. para dosis, para todo. Sí, tiene sentido. Oye, Jorge, Puri, como dice. Amigo ¿Qué Puri. tanto, o sea, ahorita hablando de que de la preparación endometrial, ¿no? Que es natural, ¿qué tanto estamos regresando a lo que se hacía antes de lo natural contra lo modificado, ahorita los nuevos estudios de las preparaciones endometriales que se relacionan con ciertas pues, comorbilidades en el embarazo, en el recién Eso es nacido? otra gran caja negra importantísima, ¿no? Los resultados perinatales. Exacto, o sea, Pues mira, o sea, nosotros lo que hacemos, nuestro protocolo para un ciclo de transfer congelado sustitutido con medicamentos es que tratamos de seguir lo relacionado con lo fisiológico, ¿no? Sabemos que en el ciclo menstrual el estradiol va avanzando poquito a poquito, viene el pico de LH y viene una caída de estradiol y luego viene la subida de progesterona. Entonces nosotros hacemos una mímica de eso. ya ves. Empezamos 2 veces al día, vamos 3 veces al día y cuando convertimos con progesterona lo volvemos a bajar a 2 veces al día para provocar una compactación del endometrio. Hay unos estudios buenísimos de este grupo de Toronto que se llama, del grupo de Robert Casper, en el que nos enseña cómo la compactación del endometrial es importante. Entonces, pues tenemos que acordarnos de la ciencia básica para llevarlo a nuestros pacientes para que los resultados nos vengan, ¿no? Entonces, pues eso es importante ponerle esa parte. Y este es otro tema, el que comentaste, es un tema pues muy complicado porque pues sí, la evidencia es muy robusta y es amplia sobre cómo los ciclos transferidos en congelados conllevan una implantación anormal, Correcto. conllevan enfermedades hipertensivas en el embarazo, conllevan alto peso al nacer, macrosomía, o sea, los FETs, las criotransferencias se relacionan con macrosomía y por lo tanto con todos los problemas que conlleva la macrosomía a lo largo de la vida de esa persona. Que no Ahora quiero te voy- que se espanten las pacientes, Sí. pero No. Pero una cosa que sí les voy a decir, y lo voy a dejar como en el aire nada más, es ¿qué es? ¿Es el embrión criopreservado o es la preparación endometrial que estamos realizando o las dosis de progesterona? o la paciente No, al revés, yo lo que... No sé. de los efectos. Yo creo que más bien es que no está bien que nosotros pensemos que las únicas 2 hormonas que necesita una paciente para quedarse embarazada es estradiol y progesterona. Ok. El Claro. cuerpo lúteo tiene una Sí. gran cantidad de Eso, hormonas justo. diferentes que las Sí. necesitamos. Por ejemplo, la principal es la relaxina. Sí. Y no la estamos administrando. Entonces, Sí, ¿cómo sí. podemos pensar que esa placentación va a ser normal si no le estamos dando a esa paciente el resto de las cosas que produce el cuerpo lúteo? Sí, estoy de acuerdo. Y o sea, esa parte es importante y creo que la idea que tenemos de sustituirla con más dosis de progesterona, Sí. o sea, porque yo sé que tú no, pero yo sí. De la O sea, dosis, y Sánchez también. Te voy a decir Golpes. que no, Ay, te voy a sí. decir que de no. la dosis alta. La No hay dosis alta. Sí hay dosis alta. Es más, si yo pudiera escoger una dosis en mis pacientes de transfer en A fresco, ver, sería dime. 50 nanogramos. Wow. Pero arriba de 70, No es verdad. te lo O prometo. sea, tú te gustaría 50. 50. ¿Y qué porcentaje alcanza 50? No, pues muy pocos. Muy pocas. Sí, ajá. claro. ¿Y pero por qué Pero, si lo piensas? o sea, y la razón por la que digo sustituir más? 50, o sea, no es nomás porque se me ocurrió el número, ¿no? Pero hay un estudio de Peter Humaydan, bueno, lo publicó uno de sus doctorandos, en el que nos enseña cómo el 25% de las pacientes que tienen por abajo de 50 terminan terminan sin bebé. Entonces, pues es un porcentaje muy alto, ¿no? Como las de 50 arriba no es así. Entonces, obviamente es imposible llegar a esos 50. Pero también creo, o sea, y tú lo dices, fisiológicamente tampoco puede estar arriba de un, o sea, de... Sí, pero fisiológicamente no disparaste con HCG o con análogo. Ok, está bien. Pero, o sea, sí entiendo tu punto, pero sí creo que debe de existir también un tope. Porque si ¿Pero no por te- qué? ¿Por qué te incomoda por qué te incomoda no tener un tope? Sí, o sea, no es lo que me incomode, pero nosotros ya vimos, o sea, nuestra población, porque, ok, de lo que nos reíamos, o sea, nosotros muchos años, ya no, pero muchos años usamos la progesterona intramuscular. Sí. Y nosotros vimos que progesteronas intramusculares, cuando la dábamos 2 veces al día, podían llegar hasta 100 y no se embarazaban. O sea, Sí, es ya que, sé, no, lo que estaba ya sé. pensando, o sea, mi crítica constructiva No, sería... no, o sea, ¿Por qué es la dosis? sí. O sea, uno, yo no he leído su artículo. Entonces me gustaría ver Sí. cómo se hizo, qué se hizo, cómo se midió, cuántos pacientes fueron. La diferencia fue estadísticamente significativa. Sí, el poder sí, de la muestra fue suficiente para determinar esas... Y 2, hay que replicarlo en 2 o 3 centros para entonces sí decir que es verdad. Pero Entonces, ahora ya no lo vas a hacer. Pero pues, ahorita... pues hay que buscar hacerlo. Pero con intramuscular, No, intramuscular No, ya pues no. ese es el ya no. punto. ese a es ver, el punto. pero es que yo sí creo que la vía de administración sí puedes alcanzar Claro, niveles sí, más altos. más No, Nada con más, intramuscular o es altísimo y con sea, subcutáneo es altísimo, también. Sí. exacto. O sea, estaría padre
comparar con otras vías. Yo no sé si subcutánea aumentando la dosis alcancemos dosis tan altas como la intramuscular. Pues no, los estudios sí, pero lo que pasa es que baja más rápido. Ok. Por eso lo damos, o sea, con las mismas, o sea, el estudio de dosis para identificar la dosis de la progesterona subcutánea comparó justo con la muscular y contra la vaginal. Entonces lo que se vio en esos estudios es que sube igual, pero baja más rápido. Okay. Y entonces se identificó con dosis de 5 miligramos, de 25, que es lo que se comercializa, y de 50. 50. Entonces con lo de 25 se alcanza suficientes miligramos y ya no más de nanogramos en sangre, pero hay que darlo diario. Oye, y nada más ya porque queda poquito tiempo, un tema importante que, ¿cuándo suspendemos? No, o sea, lo pregunto porque la literatura hay mucha evidencia y aquí de tu experiencia, sé que pones mucho de eso. ¿En qué momento suspendemos la progesterona, esa parte de la placenta? Pues mira, la respuesta sería en el momento que nos sentamos cómodos, ¿no? Pero bueno, basándonos en la ciencia, lo que dice es que alrededor de la semana o sea, aquí es una respuesta compleja porque la ciencia dice a partir de la semana 6 el embarazo ya está produciendo suficiente HCG para hacer acción para que se produzca progesterona. Entonces, y todos los estudios, ¿cómo se llama No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre del que el que publicó que ya no necesita a partir de la semana 6. En realidad, nos deberíamos de sentir cómodos a partir de la semana 6. Okay. Pero yo no lo hago. No, yo tampoco. Pero sí lo suspendo entre la 8 y la 10. Porque a veces nosotros... Yo 9, sí, o sea, como que... Sí, porque hay pacientes que siempre te dicen, oye, si lo dejamos un poco más, no vaya a ser hasta el ultrasonido 11-14 o cosas. No, y sobre todo porque cuando lo suspendes... pueden sangrar. No, o perder el embarazo, ¿no? Pero la realidad es que no es que perdieron el embarazo por suspender la progesterona. El embarazo se hubiera perdido, simplemente lo estábamos manteniendo y se hubiera perdido de todas maneras. Sí, es correcto, sí. Bueno, pues y para terminar la pregunta... Sí. Bueno, a todos nuestros amigos que vienen a participar a este podcast, siempre les hacemos la misma pregunta. Ah, caray. No es una pregunta malvada. Es una pregunta de, ¿dónde ves a la reproducción en México en un futuro? O sea, en un futuro, ¿dónde ves a México en reproducción? ¿Qué te gusta? ¿Dónde me encantaría verlo? Ajá. Sí. Pues fíjate que esto se relaciona con la introducción que hiciste. O sea, yo creo que otros países están muy avanzados porque... No es porque hagan las cosas mejor, sino simplemente porque invierten en ciencia y en investigación. Creo que a México nos falta que haya promoción de investigación y dinero para investigación y dinero para los médicos para que tengan tiempo para sentarse a escribir, a investigar, a analizar. Y pues la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría que México tuviera, que los institutos públicos o sociales hagan inversión en juntarse y juntar a la gente para analizar los datos en conjunto de todas las clínicas? Y yo creo que sobre todo que haya una regulación que nos permita hacer las cosas de una manera ordenada para que no haya tanta desinformación, que es el principal problema que tenemos en México, la desinformación de nuestras pacientes y que ya no saben a quién creerle, a quién no, quién es un verdadero especialista. O sea, nosotros podemos publicar este podcast en internet, pero también nuestros papás lo pueden publicar y simplemente porque nos escuchan hablar de reproducción suena validez porque está en internet, ¿no? Entonces, un poquito de eso también estaría genial. Y pues yo creo que sobre todo que busquemos la manera de que compitamos con los mejores centros del mundo en atención a los detalles. O sea, la razón por la que otros centros en otros lados tienen tasas de éxito tan altas, todo mundo es un mundo tan globalizado que todo el mundo tenemos acceso a los mismos microscopios, a los mismos incubadores, a los mismos medios de cultivo. Son todos los mismos. ¿Y por qué seguimos estando diferentes a otros países? Porque no le ponemos atención a los detalles y no le damos la importancia al protocolo, que si dice 4 segundos, son 4 segundos, no son ni 3 y 5. Si dice 4 minutos, son 4 minutos, no 4 minutos con 0,2 ni 4 minutos con 0,4. Y eso es muy fácil decir, no, pues ya me voy a ir tengo que hacerlo rápido. Porque tengo otras cosas. Exacto. Sí. No, pues tienes razón. Creo que Jorge acaba de dar un punto muy importante del objetivo de este podcast. Es que todos nosotros estamos en el mismo canal hacia el bien de la paciente, ¿no? Y al final de cuentas, pues que vengas tú, que vengan de otros estados o otros doctores, pues hace que esto sea mucho más ameno y podamos pues platicar y poder dar una mejor opinión, ¿no? Y esa es la idea es invitarlos a que si alguna vez quieren participar en este podcast, es un podcast abierto para eso, ¿no? Entonces, pues es muy interesante.
Jorge. Pues nada, Y pues si nos muchas ven, y si nos gracias. ven pacientes que también quieran venir, estaría increíble. Sí, la idea es que sean pacientes de otras especialidades y nuestros mismos colegas, ¿no? Y como dices, regularizar esto Sí. para que empiece a tener Sí. camino un poquito ya la reproducción en México. Pues muchas gracias No, por la invitación. Muchas gracias, Jorge. De verdad Gracias a te la agradezco. MMR. Gracias a la MMR. Gracias. Gracias, Jorge, por venir, porque sé que Al señor presidente le damos las gracias. al doctor Al doctor Roberto Rubén Lapaco. Trapaco. No, gracias por venir. Sé que venir te quita tiempo, pacientes No, es un y otras placer, cosas, es un pero, placer. pero creo que Gracias por el café. pero creo que esto va a tener mucho futuro. Gracias, Moni. Pues ¿Algo nada, más? pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto.